Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre el concepto de capitalismo consciente con Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile, y con Janet von Wolferstorff, economista y autora del libro Capitalismo. Janet, Alan, bienvenidos a este capítulo del Bien Común. Muy contento de tenerlos aquí. Y antes de comenzar, comentarles que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que el mundo hoy día cambió, y necesitamos actualizar la forma en que hacemos las cosas, particularmente el caso de las empresas. Este cambio nosotros lo vemos que se produjo fundamentalmente por tres fenómenos que se juntaron, y cada uno de ellos con potencial de producir un cambio de paradigma en sí mismo. Al juntarse los tres, entonces el efecto es exponencial. El primero es todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial, donde tú, Alan, tienes mucho que decir. El tercero, todo el tema del planeta, la emergencia climática y todo lo que está pasando, como estamos destruyendo el planeta en definitiva. Y el tercer fenómeno del que se habla relativamente poco es la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a la gente preguntándose, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Una crisis que viene con mucha fuerza, particularmente desde los años 60, y que se ha ido cada vez más intensificando. Esto tiene que ver con lo que llaman la caída de los grandes relatos, estos faros que marcaban para dónde ir. Hoy día no hay ni cristianismo, el cristianismo ha perdido su rol, para qué decir el capitalismo, el marxismo, todos estos grandes ismos como que han caído. Entonces tiene a la gente preguntándose, bueno, ¿para qué me levanto todos los días? Más encima en un escenario en donde hay bastante abundancia. Entonces estos tres fenómenos, al acoplarse, se produce un cambio de paradigma, y la pregunta es cómo las empresas que tienen que pararse en este nuevo escenario, y nosotros estamos convencidos que el camino es hacia la conciencia empresarial. ¿Qué me refiero con esto? Que la empresa hoy día ya no pueden ser simplemente productoras de bienes y servicios, sino que tienen que colaborar con algún dolor social, tienen que estar conectados con la demanda, con la gente y el planeta. ¿Y cómo se hace eso? Primero, suscribiendo un propósito superior, un propósito que cada empresa debería tener. Cuando hablo de un propósito me refiero de un anhelo por mejorar algún dolor, no una declaración de lo que yo quiero ser, sino que tiene que ver con el otro. Y segundo, construyendo un modelo de negocio sobre esto, de modo que la empresa, al operar, genere valor a todos los públicos de interés, y la utilidad, la legítima utilidad para los accionistas sea más una resultante que lo que motiva todo. Y lo que estamos buscando es ayudar a impulsar este movimiento. Entonces me encantaría partir preguntándoles qué opinan de esta visión, y cómo ven que estamos avanzando en ese camino. Quizás tú primero, Janet. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en un cambio de era. Pienso que si uno ve la era medieval quizá como una primera, después la era industrial, y ahora en el siglo XXI estamos en una era de desafíos sistémicos, donde se necesita pensamiento sistémico y conocimiento de sistemas complejos, que son en realidad la base del funcionamiento del universo, sistemas, que son partes que tienen relaciones y que producen efectos al tener estas relaciones que van más allá de la suma de las partes. Y hoy día vemos que los tantos desafíos que tenemos en conjunto, acumulados, producen una incertidumbre enorme, miedo enorme. Y para mí la esperanza es que entendemos el desafío sistémico y que los problemas no los podemos ni postergar ni solucionar puntualmente, sino tenemos que trabajar con técnicas basadas en la ciencia de sistemas para entender cómo abordar el cambio climático, la falta de biodiversidad, la regulación del mercado. Y ahí también relacionado con este conocimiento sistémico,
está este hecho de que el propósito de un sistema y una empresa es un sistema también. El propósito de una empresa, de una institución, es lo que hace, no lo que dice lo que hace. Y uno como empresa podría partir con un maravilloso propósito, pero si en realidad en el mercado y tal como funciona el mercado, uno tiene la principal tarea de mantenerse vivo, el propósito final principal es mantener el sistema vivo, tal como pasa con el sistema del cuerpo de uno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el propósito, de fijarse propósitos bonitos cuando al final... No hay integridad al final en el hacer. Exactamente. Y las empresas, cuando finalmente tienen emisiones de carbono, cuando la banca financia combustibles fósiles, es porque sigue siendo un buen negocio. Da lo mismo lo que dice el propósito de las respectivas instituciones. Y esto no es un tema ético, sino un tema de falta de regulación acorde al desafío sistémico. Y ahí... el primer paso sí es la conciencia de este desafío sistémico que requiere otras herramientas, porque nuestro Congreso, nuestro Ejecutivo y la forma como abordamos el mercado y sistemas complejos es no acorde a lo que la ciencia de sistemas dice lo que debería hacerse. Alan. La perspectiva creo que es 100% complementaria. Para mí, más que una opción o algo que tenga que ver con buenismo y con solo ética de las empresas, de querer ser buenas, creo que tiene que ver con supervivencia y con una estrategia incluso, se podría decir hasta comercial. Yo creo que la gente está eligiendo poco a poco y está generando quizás el usuario, el cliente, está generando una conciencia todavía mucho más rápido que todo el resto del sistema, ¿no? Entonces creo que las empresas, en la medida que somos más que decimos, somos un agente de cambio, transmitimos, decidimos, elegimos, tomamos decisiones, las manifestamos en nuestras decisiones de negocio, en nuestras decisiones de inversión, en cómo hacemos las cosas, independiente de cuán buenos seamos contando esa historia, el usuario va... El cliente, la persona, quien utiliza nuestras soluciones, va identificando quién está alineado a al cambio que esa persona quiere ver en el mundo y quién no. Pongo el caso de Mercado Libre. El 80% de los que venden de la venta a través de nuestra plataforma son pymes, ¿no? Son 30.000 pymes. Está lleno de marcas también, son 800 marcas. Pero la gente en su gran interacción la tiene con una pyme. Entonces yo podría estar en todos los foros diciendo trabajo con pyme, le doy oportunidad a las pymes. Pero si las pymes el día de mañana dejaran de ver oportunidad, dejaran de ser una parte representativa de nuestro ecosistema, dejaran de sentir que hay oportunidades siempre para ellas y que las ponemos al frente, la gente lo percibiría a la hora de tener negocio, a la hora de percibir el servicio, a la hora de relacionarse, y probablemente elegiría otro espacio si es que considerara que eso no representa lo que quiere ver. Entonces yo puedo tomar una decisión con respecto a estrategia y otra decisión con respecto a qué quiero ser, y la gente lo que finalmente va a elegir creo que va cambiando en la medida que vamos evolucionando como humanidad y podemos darnos el lujo o el privilegio de no solo meter a la ecuación el valor final, precio y otras variables, empezamos a meter quién es la empresa que está detrás, cómo trabaja con sus stakeholders, con sus accionistas, con sus proveedores, con quienes hacen negocio a través de ella, y empieza a elegir de esa manera. Un gran ejemplo es que creo que a todos nos pasó la pandemia, que contrario a todas las teorías del hipermercado, en vez de comprar todo concentrado en un hipermercado, estábamos todos felices comprándole huevos o fruta a alguien que lo vendía individualmente, no consolidado, o sea, subóptimamente, a valor más caro, pero que sentíamos que estábamos ayudando a alguien y colaborando a un subecosistema que era como contrario. Era, en vez de simplificarme la vida, comprarle un lugar que me llegue toda la casa, estoy haciendo el esfuerzo de comprarle al frutero de la esquina o a la persona que por WhatsApp me vende huevos. Y decimos, chuta, está cambiando algo. La gente está eligiendo no solo el qué y el valor, sino quién está detrás. ¿Ves que eso quedó después de la pandemia o volvimos atrás? Yo no creo que es un movimiento en una sola dirección, y creo que de partida las empresas nos cuesta tener un relato claro de qué es lo que producimos,
pero aún más necesitamos que la gente viva las experiencias y lo sientan algo concreto, ¿no? Entonces creo que muchas veces hacemos movimientos pensando en el marketing y prometemos una visión que la gente compra y después vive algo distinto y se va para atrás. Entonces, si uno ve del fenómeno de cuál es el comportamiento de uso, de compra, de servicio, puede decir una cosa, pero creo que al final termina siendo coherente con que finalmente la gente quiere un mejor servicio, quiere generarle el bien al mundo. Definitivamente creo que la gran mayoría de la población va a elegir aquellas organizaciones, empresas, instituciones, servicios que le generen un impacto positivo a la humanidad. Y si eligen otras es porque no tienen alternativa o porque la alternativa es inaccesible. De hecho, y qué bueno que planteas este punto, para nosotros el propósito es un anhelo por resolver un dolor social o un dolor de la humanidad que puede ser conectado con el planeta. Es con respecto al otro, no con respecto a uno mismo. Hoy día se confunde mucho con objetivos, digo, quiero ser el mejor de... No, acá estamos hablando de anhelar por contribuir en la sociedad en alguna dimensión. En ese sentido, para ustedes, Mercado Libre, ¿por dónde anda el propósito? ¿Cuál es ese dolor que buscan ayudar? Yo creo que tiene que ver con dos cosas fundamentales, con dar acceso de oportunidades a gente que quiera hacer comercio o recibir servicios financieros en un mundo que parecía cada vez más elitista. Uno podría decir, a medida que avanzamos y que hay un mercado más grande, debieran haber más oportunidades. Sin embargo, uno se da cuenta que, no sé, cuando quiero poner una tienda, una marca, traer mi oportunidad y quiero pensar en una gran audiencia y voy a un mall, lo primero que me dicen quién eres, dónde estás, cuánto vendes, y yo ni siquiera he partido. Y si llego a pasar esa traba, me dicen, bueno, comprométete a años de arriendo sin que haya recibido ningún peso, a un mínimo canon, ni hablar de pandemia y otros fenómenos que pueden limitar muchísimo mi capacidad de pago. Y finalmente el acceso se ve muy, muy, muy restringido. Pensemos en algún retailer o en alguna marca que comercializa, te dice, bueno, me tienes que pagar esto fijo para poder incorporar tus productos. Y al final el tipo que está recién partiendo, que ni sabe si le va a funcionar en el mercado su producto, no llega a probarlo porque el acceso al mercado es demasiado difícil, caro, complejo, inabordable, lleno de reglas. Entonces, finalmente, cuando uno le da acceso universal en igualdad de condiciones, cuando el tipo grande lo trato de la misma manera que al tipo pequeño, estoy hablando de una marca, con una pyme, con alguien que vende un producto, con alguien que vende miles, y le digo, te voy a proporcionar la misma tarifa, la misma tecnología, el mismo acceso, la misma base de usuarios, desde el momento cero, de manera que si eres bueno, puedas surgir en igualdad de condiciones. Lo mismo en servicio financiero. No te voy a exigir que seas X y voy a ver cuándo te entrego el dispositivo para que pagues o la conexión y te tengo esperando y te pongo una tarifa adecuada a lo chico o grande que eres y te doy las mismas herramientas de pago para que puedas recibir tus pagos o acceso a crédito, 40, 50% de los que les hemos dado crédito a nuestros vendedores, 4.000, 5.000 pymes, nunca habían tenido una oferta crediticia, ni siquiera una fintech. No estamos hablando de la banca tradicional solamente. Nunca en su vida porque la información no era suficiente para que se la dieran. Y ahí tratan que pues, un gran tema es el financiamiento en las pymes. Las tasas de interés, por ejemplo, que ustedes tienen. ¿Trabajan para que sean amigables con ese mundo? Yo creo que el gran desafío Chile, por suerte, tiene, si comparamos en la región, tiene unas tasas está muy regulada. La máxima convencional es bastante baja si la comparamos al resto de la región. El problema que tenemos es que, y lo dicen los propios bancos, dicen cuando regularon eso, le quitaron el acceso a mucha gente porque el riesgo, de acuerdo a los modelos que tenían, impedía, para que fuera un negocio razonable, que le dieran esa posibilidad a muchos. Entonces, el desafío en realidad en Chile se convirtió en un desafío de acceso. Y vemos muchas empresas, vemos a Galgo, Migrante, a varios que lo que han estado trabajando es cómo le doy acceso a gente que es nueva en el sistema, no tiene suficiente información, que es la gente que más lo necesita. El que ya tenía acceso, en general tenía buenas condiciones. La pregunta es cómo damos acceso, un acceso en igualdad de condiciones y apostando por la gente, diciendo este tipo, si yo lo ayudo a partir, va a ser una persona leal y que va a estar agradecida y va a ser parte y va a querer ayudar al resto. Y cómo echamos a andar esa
confianza constante, que nosotros lo vemos de un lado y creo que gran parte de los chilenos, tenemos más de 14 millones de chilenos inscritos en la plataforma, lo usan como usuario, pero también lo vemos a nivel vendedores. Cuando tú vuelves un producto, lo piquean y te devuelven la plata, hay un acto de confianza, pero también lo tenemos del otro lado cuando le decimos, oye, sin conocerte, sin ningún papel, solo con tu información de transacciones te voy a prestar plata. Y el tipo dice, pero antes lleno de papeles no me prestaban un peso. Y yo le decía, estoy dispuesto a dártelo. O estoy dispuesto a generarte la herramienta de pago para que tu negocio offline también pueda crecer. Entonces, creo que ahí está la gran oportunidad, el gran desafío. Janet, alguna vez escuché, me dijeron, Chile, y esto yo creo que es válido para gran parte de Latinoamérica, es como una torta de 1000 hojas, donde están todas las capas, pero no se cruzan. Cada uno se mueve, entonces moverse entre capas es muy complejo. A diferencia de otros países donde hay mucho tejido social y es más parecido a un tres leches, ¿no? Acá estamos... Entonces eso ha hecho que haya bastante concentración en distintas industrias, y esto también está pasando ahora con este nuevo paradigma que estamos hablando, con un mundo globalizado y tecnología. Bueno, el market share de la participación de mercado libre debe ser bien alta también, ¿no? En términos al menos de e-commerce. ¿Cómo ves tú ese efecto? Porque es uno de los temas que tú planteas en este New Deal que tú llamas para Chile, ¿no? El New Deal que no está hecho. Todavía no, estás proponiendo. Y que no comenzamos todavía a nivel técnico propositivo como deberíamos. El punto, de nuevo, son los sistemas. Y de verdad quiero invitar a todos los que nos escuchan a leer un poco sobre sistemas complejos en el universo y entender los mercados como sistemas complejos. Y ahí vemos que en cada sistema normalmente hay feedback loops, que son como procesos que pueden ser autorreforzantes o pueden ser correctivos, que pueden ser negativos. Entonces, y en el mercado normalmente no tenemos los procesos autocorrectivos que tienen sistemas vivos de la naturaleza, donde cuando hay una sobrepopulación de lobos ya no encuentran comida, comen menos y reducen su tribu. Y así uno tiene siempre un balanceo, una danza permanente alrededor de la búsqueda de un equilibrio, nunca estando en el equilibrio. Y los mercados lamentablemente no tienen estos procesos autocorrectivos, y eso hace que lamentablemente más poder atrae a más poder normalmente, a menos que uno llega a un punto ya de tanta falla, de la incumbencia, de falta de innovación, lo que vemos en parte en los competidores de Mercado Libre, que uno va perdiendo, aun cuando ya tiene mucho poder de mercado. Pero en principio, concentración económica lleva a aún más concentración económica, y eso es complicado porque no tiene mucho que ver con el mercado finalmente. Tiene que ver con organizaciones que son cada vez más grandes. Y si uno ve la estadística recién sacada en octubre del Servicio de Impuesto Interno, que muestran 18 tramos como empresas según tamaño de ventas, uno puede ver que la empresa sobre 2,3 mil millones de dólares de facturación, en su facturación total, han crecido un 470%. Cada vez más concentración. Se han multiplicado por 6 desde 2005 hasta 2022. Y las otras empresas sobre 1.000 millones de dólares de facturación han crecido un 300%, se han multiplicado por 4. Y todos los otros tramos, lo que uno podría llamar empresas medianas también, entre 10 y 100 millones de dólares, como nada que ver con la clasificación chilena, pero lo que uno entiende como en el mercado como mediano, lamentablemente ha ido perdiendo porcentaje del mercado. Entonces me encanta escuchar a Alan y con la pregunta desde su empresa, cómo dar más acceso y cómo crear redes, en el entendimiento que esto ayuda a que todos crezcan más. Y un ejemplo muy, muy positivo, a la vez cuando uno ve el funcionamiento del mercado como tal, lamentablemente, debo decir que este tipo de empresas son más bien la excepción, porque las grandes empresas han crecido cada vez más sin enlazarse
con proveedores de tal manera que también los medianos crecen a lo menos cercanamente parecido, pero han perdido porcentaje de mercado importante, y el crecimiento de esta empresa sobre 1.000 o 2.000 millones de dólares es exponencial en Chile. Entonces esto solamente va a ser aún más. Tenemos hoy día 140 empresas sobre 1.000 millones de dólares de facturación, que tienen casi un 50% de la facturación en UF total. Entonces, si uno ve además esto desde el poder de mercado, lo que implica sobre la libertad de opinión, sobre la conversación que tenemos ahora, cómo regular el mercado, cómo regular la banca para que dé más acceso a créditos, por ejemplo, que también todas estas conversaciones se dificultan cuando unos pocos finalmente son los que pueden castigar porque no quieren esta conversación sobre la regulación finalmente. Es perder privilegio en definitiva, y eso es difícil para cualquiera, ¿no? Entonces tú dices, el camino es vía regulación fundamentalmente. ¿Tú crees que la ética, ¿qué rol juega la ética? ¿Podemos impulsarlo desde la ética o no alcanza? Yo pienso que el primer punto igual es la conciencia de que estamos en una era que necesita un cambio de paradigma, y necesitamos una economía con mucho más beneficios mutuos, con una simbiosis que Alan describió a raíz de mercado libre y la democratización que está detrás de este concepto. Pero esto tiene que ser parte del principio como deberían funcionar los mercados. En la naturaleza tampoco tienes una especie que crece de repente. Pero se autorregula, y arrasa, ¿no? Tú tienes autorregulación en la naturaleza. Claro, porque hay límites. Claro. Están estos feedback loops negativos que no tenemos en el mercado, lamentablemente, que normalmente no siempre premia la creación de valor asociado a un propósito, sino que premia más la actividad dopamínica del consumidor, que puede estar a veces relacionado con la creación de valor, pero muy a menudo, si uno ve la industria de alimentos y bebidas, uno ve mucho más alimentos hoy día que antes que dañan al ser humano y que se venden y la gente quiere comprarlo, pero en realidad le hacen mal a su sistema de salud. Y ahí vemos que en realidad crear un mercado como base de un capitalismo en el futuro, con el apellido que sea, pero un capitalismo que funciona creando valor y que no está encima de las personas, sino como una herramienta para una sociedad más funcional, requiere un cambio de paradigma, entendiendo nuestras restricciones como ser humano por nuestro sistema de incentivos y cómo funcionamos en jerarquías frente al poder, y cuánto nos condiciona el sistema más de lo que entendemos en realidad. Y si vemos que la humanidad tiende a la concentración económica y que tenemos cada vez más populismo, y dificultad de entender el mercado también. El regulador está muy lejos del mercado y cada vez más en la cuarta revolución industrial, y la inteligencia artificial probablemente va a crear mucho más ultra ganadores y otros ultra perdedores. Y si vemos esto en el balance de nuestra sociedad, significa tenemos realmente encontrar espacios agnósticos para hablar de este cambio de paradigma que requiere regulaciones distintas, y no con impuestos, sino pensar cómo hacer esto más justo para que el mercado no arranca sin estos contrapesos que tienen. Igualar la cancha, ¿no? Que la cancha esté más pareja. Exactamente, como democratizar y que un negocio realmente tiene un merecido, una merecida ganancia, utilidad, cuando crea valor para todos, pero no solamente para sí mismo, como lo relató Alan. De hecho, es uno de los temas centrales en el Observatorio de la Conciencia Empresarial, que buscamos que los modelos de negocio, nosotros le llamamos modelo de valor, cuando hacen lo que estamos hablando, de que se construyen sobre un propósito superior y aportan valor a todos los stakeholders, a todos los públicos de interés. Entonces estamos hablando de un modelo de valor más que de negocio. Y una de las características es justamente lo que decías tú, Alan, que está enfocado en la demanda.
en las necesidades de las personas, más que cómo puedo yo vender más, cómo yo puedo empujar más mis productos y mis servicios que han hecho tanto daño en el proceso, ¿no? Hoy día vemos lo que el mercantilismo, lo que ha generado en la sociedad y ha profundizado esta crisis de sentido. Pregunta: las nuevas generaciones. Nosotros, de hecho, en el Observatorio de la Conciencia Empresarial contamos con un estudio de generaciones y vemos una diferencia con respecto a lo que está pasando. Estas nuevas generaciones, desde los millennials en adelante, tienen varios temas que tienen que trabajar, ¿cierto? Pero en particular todos estos temas con respecto a que necesitamos hacer un cambio y conectarnos más con el planeta, con las necesidades de la sociedad, están bastante más presentes. Como que las empresas tradicionales todavía muchas siguen en maximizar cómo hago para que pase más tiempo en mi retail, por ejemplo, y no necesariamente conectado con lo que realmente necesitan las personas. ¿Ustedes ven que hay un cambio también a nivel generacional o esto es parte de un proceso más una tendencia? Desde mi perspectiva, la manifestación más clara es que vemos un abandono absoluto del concepto de lealtad. Y que se entienda bien, así como creo que venimos de una generación que los programas de puntos, de millas, de lo que sea, daban una excéntrica y debatible sensación de es mi cliente, es el cliente tarjeta X o puntos X o lo que fuera. Y nos damos cuenta que las nuevas generaciones se mueven con mucha más plasticidad en todos los dominios, ¿no? de comportamiento. Hay desde una plasticidad, si uno quiere, desde el ámbito de preferencias sexuales hasta llegar a los hábitos de consumo. Lo vemos muy transversal. Por supuesto, con respecto a la empresa me voy a referir a esto último. Nos damos cuenta que están dispuestos a probar y explorar tendencias diferentes, oportunidades diferentes, opciones diferentes, y eso los vuelve mucho más... hay algunas empresas que se quejan de qué pasa con la lealtad, qué pasa con todo lo que he invertido en generar que sea leal a mí, ¿no? En generarle valor, inversión, de marca, de un montón de beneficios que le he ido cargando. Si el día de mañana me va a cambiar y me va a botar como si fuera algo totalmente desechable. Y lo que nos damos cuenta es que están mucho más informados. La decisión no viene por legacy, o sea, no viene porque siempre he decidido de tal manera, siempre le compré a tal marca. Creo que pasa mucho en electrónicos, ¿no? Que puede ser que alguna marca dejara de ser la líder en algún tipo, me acuerdo, televisores, no quiero mencionar la marca, pero que decía yo siempre compro teles no sé qué, y pareciera ser que esa marca que siempre compraba ya no es la que la lleva, pero habían algunas generaciones que seguían comprando esa marca de televisores, ¿no? Eso nos damos cuenta que en las formas de comprar en las marcas deja de ser un tema y hoy es ¿cuál es el relato de qué me estás ofreciendo? No me importa si eres nuevo, viejo, incumbente, verde, rojo, producido acá, producido allá. ¿Me quieres contar que esto lo produces en Chile? Y me acuerdo un slogan de una compañía que es Made in Chile, not in China. Eso ya me genera mucho valor, mucho más que cuánto invertiste en un programa de lealtad y que creas que era leal a tu marca, aunque estuviera hecha en China, por niños menores de edad que lo producían, ¿no? Entonces nos damos cuenta de una plasticidad y una disposición a cambiar en todos los ámbitos de las elecciones que toman, mucho más grande, y que como empresa nos obliga a estar siempre convenciendo, claro, seduciendo y tomando las decisiones para que nos elijan en el día a día. No, nunca es como, ya, este es nuestro y hay que convencer a los nuevos. Al 100% hay que convencerlos y con razones de fondo de que nos tienen que elegir. Se nos acabó el tiempo y yo no llegué ni al 10% de las cosas que quería conversar con ustedes. A mí me encantaría, así para cerrar, Janet, que me dijeras, ¿eres optimista o pesimista con nuestra clase empresarial? ¿Estamos en el camino? Y segundo, ¿cuál es el mensaje que le darías tú a los líderes empresariales para lo que necesitamos hacer hacia adelante? Y cerramos después contigo, Alan, la misma pregunta. Soy optimista frente al conocimiento que existe para regular el mercado con visión sistémica, pero nuestras instituciones no están diseñadas para eso. Hay que tener nuevas instituciones para eso. ¿Y tu mensaje cuál sería?
Y no veo que hoy día el sector empresarial chileno tiene como la distancia y la metacognición o no sé, una visión como de largo plazo para entender de que para cuidar el mercado hay que regularlo mejor. Entonces, el primer paso en Chile sería, mi pregunta sigue siendo, ¿cómo lograr hablar de las brechas, pero desde una mirada constructiva y diciendo esto tiene que beneficiar a todos? ¿O no va a funcionar? Porque si uno arranca con todas las utilidades, no es porque es excesivamente tanto más bueno, sino es porque está en feedback loops en un sistema que no tienen que ver con el mercado. Y esto tensiona finalmente nuestro mercado, quita mercado, tensiona la democracia. Pero hablemos de qué podríamos hacer y cómo tratar el sistema, no con grandes regulaciones. Un sistema complejo hay que regularlo iterativamente, continuamente, hacer muchos pilotos y perder el miedo de eso. De hacer el cambio. Pero de una regulación distinta para que no Perfecto. termine en una sobreburocratización cuando ya tenemos exceso en burocracia en definitiva. Alan, tu mensaje final en pocos segundos a líderes empresariales, ¿qué le dirías tú? Yo creo que lo que nos pasó en los últimos años nos provocó un remesón, ¿no? Desde pandemia, estallido social, y creo que en algún minuto vi una luz muy optimista de despertar, y que creo que el fracaso de alguna manera del primer intento constitucional y la preponderancia que han tomado otros temas pareciera haber relegado a un segundo lugar, y no nos alcanzó el momentum para generar los cambios donde la empresa tradicional chilena dijera: debo dejar de hacer lo que estaba haciendo y debo devolverle a la sociedad todo esto que me dio. Y yo creo que esto no quiere decir donaciones, sino cambiar el quehacer empresarial de manera de generar una legitimidad hacia la actividad empresarial que nos hace mucho falta en Chile. Sí tengo mucha fe a las nuevas generaciones, a los emprendedores chilenos, y creo que el valor y la conciencia que estamos generando son dignas de observar incluso a nivel mundial. Janet, Alan, muchas gracias por haber venido a este capítulo del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema relevante para particularmente el mundo emprendedor y empresarial de Chile, donde podemos elevar la conciencia empresarial para el bien de todos, y los dejo invitados a que nos sigan en las redes sociales del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Gracias y hasta la próxima. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.